Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a analizar en profundidad el tema energético, el tema petrolero venezolano. Y para ello le damos de inmediato la bienvenida a Juan Fernández, quien fue presidente de Petróleos de Venezuela y adicionalmente es un conocedor de toda esta realidad, no solamente por el tema venezolano, sino a nivel global. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby, y a la orden para tus preguntas y lo que sea de interés para la gente que siempre te ve y te escucha. Sí, quería en principio actualizar algunas de las últimas cifras que conocemos que corresponden al mes de febrero, tomando en cuenta que normalmente estas cifras tienen cierto retraso para la certificación. Pero el Departamento de Energía de Estados Unidos al cierre de febrero, serían las últimas cifras que se conocen actualizadas, indica que las exportaciones del petróleo venezolano han alcanzado por segundo mes consecutivo unos volúmenes de 58,000 barriles diarios. Esto sería un aumento del 45%. De esta manera, Venezuela sigue exportando petróleo hacia Estados Unidos, justamente enmarcado en lo que serían las licencias y algunas excepciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de la OFAC. Esto, un proceso que ha empezado desde noviembre del año pasado. Quería un poco su visión. Se habla que 3 empresas específicamente estarían haciendo estas labores de exportación: Chevron, Phillips 66 y Valero. En principio, su apreciación sobre estas cifras y qué está pasando con el crudo venezolano en el mundo. Resumir, porque en el caso específico de la licencia 41, que es la que permite que Chevron esté operando en Venezuela, el destino de todo lo que esa empresa produce en Venezuela a través de las asociaciones con PDVSA, incluyendo la porción que le pertenece a PDVSA, su destino nada más puede ser el mercado de los Estados Unidos. Eso representa obviamente que las importaciones de Venezuela hacia este mercado han venido incrementándose. Yo tengo unas cifras que son algo mayores a las que está reflejando el reporte del Departamento de Energía hasta el mes de abril, que las voy a citar porque creo que son de Claro, muy interés. importante tenerlas, sí. Comenzaron en enero de este año en 78.327 barriles diarios, luego aumentaron en febrero a 88.644 barriles diarios. En el mes de marzo fueron de 115.220 barriles diarios y para el mes de abril, recientemente concluido, llegaron a 163.058 barriles por día. En promedio, en el primer cuatrimestre de este año, 110.000 barriles han llegado de Venezuela aquí a los Estados Unidos. Esta es información basada en lo que se conoce como el tracking de los movimientos de los buques que salen de Venezuela hacia este mercado. ¿Eso qué significa? Bueno, que efectivamente Chevron está en un proceso de venir incrementando su actividad. Las compañías que mencionaste, como Phillips, Valero, inclusive la propia Chevron, Marathon, han estado siendo los receptores de ese crudo que ha venido de Venezuela, que ha sido básicamente crudo Boscán, que es un crudo del occidente del país, crudo Merey 16, que es ese crudo pesado que es como digamos la marca registrada de Venezuela en el mercado, pero también han estado exportando volúmenes de hamaca, de lo que llaman Special Hamaca Blend, que es un crudo de la faja, pero mejorado en el upgrader que tiene la asociación de Chevron con PDVSA. ¿Esto qué significa? Bueno, que la producción de Venezuela se ha visto en un sentido beneficiada, obviamente, porque Chevron puede importar diluentes. Chevron ha hecho gastos operacionales para incrementar la capacidad de producción de estas facilidades que tiene en Venezuela, y la producción del país está alrededor de unos 700.000 barriles por día. Eso es significativo, pero también hay que señalar que todas las exportaciones que realiza Chevron, estos 110.000 barriles diarios, son fundamentalmente para pagar la deuda que PDVSA tiene con esa empresa. Y ese es el propósito por el cual
todo este esquema establecido en la licencia 41 permite que haya estas exportaciones hacia los Estados Unidos. No hay ingresos en caja para PDVSA ni para Maduro derivados de esta operación. Yo creo que ese podría ser uno de los puntos fundamentales, porque cuando se habla del levantamiento de sanciones o colocar algunas excepciones a lo que son esas sanciones, se hablaba del temor de que el dinero fuera directamente a Nicolás Maduro. ¿Podría especificarnos cómo opera esto? Chevron trae el petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos y lo que hace es cobrar la deuda, no hay dinero que entre directamente al régimen. Si nos puede ampliar un poco más este punto, que es una preocupación que tienen los venezolanos. Bueno, fíjate, lo que se está haciendo, a mi modo de entender, es que, bueno, toda la producción de las asociaciones que tiene Chevron en Venezuela, como las que acabamos de señalar, Volcán, Petropiar, Petroindependencia, que son los esquemas para producir este petróleo que se viene exportando, lo que se ha hecho es que Chevron pasa a ser el comercializador de esos barriles. Esos barriles se despachan en los puertos venezolanos y la venta se realiza a las compañías que Chevron designa. Los ingresos producto de esas ventas lo que hacen es pasar a Chevron y de allí, obviamente, Chevron tiene que descontar lo que represente los costos operacionales de esa producción, que es parte de las asociaciones, pero todo el dinero queda en su posesión. Y los beneficios derivados de esa actividad son para pagar la deuda. En este sentido, la licencia 41, porque mucha gente se preguntará, pero bueno, en Venezuela no se pagan impuestos, no se paga regalía. Bueno, la licencia 41 específicamente indica que la Chevron no puede pagar regalía por esta producción petrolera y esto genera pues obviamente un área gris en cuanto a la operación que tiene en Venezuela, pero lo que significa es que todos los recursos que están derivados de esta actividad se destinan por parte de Venezuela para pagar esa deuda que la información pública habla que son alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Y ese propósito es en el cual está centralizado Chevron. Ahora bien, en Venezuela las cuentas nacionales, el registro de la balanza de importaciones y exportaciones va a mostrar este valor de exportaciones de Venezuela. Eso significa que en ese sentido, ese registro, no el dinero en efectivo, va a ser mejor. Chevron obviamente tiene que contratar a algunas empresas en Venezuela para poder hacer sus actividades, que obviamente alguno de ese dinero que requiere de dólares se transferirá a bolívares o se pagará de acuerdo a los convenios que tenga en dólares, pero esos son porciones relativamente pequeñas en comparación a lo que es estos 110.000 barriles de exportaciones de Chevron en el primer cuatrimestre de este año. Sí, esos 110.000 barriles representan un aumento en la producción, porque se habla de un promedio de 700.000 barriles diarios, pero era un número que también se manejaba el año pasado. Si nos puede establecer algunas comparaciones de cómo está el tema de la extracción o producción de petróleo dentro de Venezuela, independientemente de cómo sea exportado. No, yo sí creo que eso representa cierta mejora porque Venezuela estuvo, de acuerdo a las fuentes independientes, obviamente, porque uno no puede creerle a las fuentes que tiene el régimen, ¿no? Se acaba de mencionar que se han robado 21.000 millones de dólares y nadie ha ni siquiera explicado sobre esa cifra, ¿no? De parte del gobierno para decir cómo se cogieron esos recursos. Entonces, creer en la fuente de información de la producción por parte de las autoridades que están al cargo de PDVSA es bastante difícil y yo me refiero siempre a las fuentes independientes que publica la OPEP y en donde la producción venezolana estaba alrededor de los 590.000, 620.000 barriles por día hacia finales del año pasado y como vemos ha venido incrementándose por esta razón. También hay que señalar que con la entrada de Chevron hay unos volúmenes de diluente que se utiliza, ¿verdad? Ese es digamos, un producto que se usa para mezclar con el crudo estapresado de la faja y
Eso lo venía importando el régimen desde Irán. Con la entrada de Chevron, esos volúmenes le quedan, entre comillas, liberados a PDVSA y los puede utilizar para las mezclas que ellos quieran realizar para producir, bueno, digamos, Merey 16. Y entonces la combinación de ambas cosas ha ayudado en cierta manera a que se aumente la producción, pero muy lejos de lo que la economía de Venezuela requiere y de la potencialidad que el país puede tener si hubiese en Venezuela un cambio político y obviamente un cambio en el modelo del negocio petrolero, permitiendo, eso sí, como estamos viendo, la participación privada mayoritariamente para que la producción en Venezuela se incremente de manera, digamos, importante, para ponerlo en estos términos. Sí, hay una cantidad de condiciones que se deben cumplir dentro del país, Uh -huh. económicas, de infraestructura, Seguridad políticas, jurídica, seguridad correcto, jurídica. ¿Cuáles podría impuestos, enumerar usted lo que debería ser la base fundamental si se quiere realmente subir esa producción petrolera y hacer una exportación que entre dentro del mercado normal y no sea oscuro como se hacía en el pasado? Bueno, fíjate, ya la propia condición que tiene Chevron es de mucha incertidumbre, ¿no? Por eso cuando uno a veces lee cosas que dicen que Chevron va a aumentar la producción y tal, claro, su deseo debe ser ese, pero las condiciones que hay en Venezuela verdaderamente no son favorables a ello. Entonces, lo primero que se requiere es que haya una nueva ley orgánica de hidrocarburos que permita que la participación privada en todas las áreas del negocio petrolero se pueda realizar y además sin estar sujeta a que tiene que ser como un socio de Petróleos de Venezuela y siendo PDVSA el socio mayoritario, que como vemos ha traído una serie de problemas importantes para las asociaciones por la acumulación de deudas, ¿no? Aquí estamos viendo ejemplos también ahora con Repsol y con Eni que siguen esta tendencia que ha tenido Chevron. Entonces, esa ley debe permitir esa participación en toda la cadena de valor. Segundo, esto le va a dar una base de seguridad jurídica para que las inversiones en Venezuela en el sector petrolero tengan un sustento legal. Y además de eso se requiere que haya un marco fiscal competitivo que permita, porque hay otros países en la región que hace unos años no había, como es el caso de Guyana, y que hoy están siendo una nueva provincia petrolera con condiciones muy favorables para atraer la inversión en la producción de ese país. Y no estoy metiendo aquí el tema del diferéndum, pero ellos están produciendo allí petróleo y se habla de que van a ser una fuente muy importante de suministro. Y entonces Venezuela se tiene que poner en una base competitiva a este respecto. Pero además tiene que optimizar sus recursos de hidrocarburos, como es el caso del gas para el mercado interno. Y entonces la combinación de todas estas cosas permitiría obviamente un nuevo modelo transparente con la creación de una agencia que haga que todos estos procesos se conozcan y que sean públicos sin, como ya digo, la corrupción por el medio, de manera que la producción en Venezuela se pueda aumentar y además con la participación obviamente del capital nacional. Ahora, veíamos que la agencia Reuters habla de algunos de los planes a futuro de estas empresas americanas, planes de aumento de producción para el 2025, 2026. Todas estas están sujetas a este tipo de restricciones que tienen dentro de Venezuela, es decir, ellos tienen que maniobrar en un marco de incertidumbre, pero seguir funcionando así. Bueno, la licencia 41, que es la que le permite a Chevron, o las licencias que le han otorgado a Repsol y a Eni para poder exportar y también compensarse los temas de deuda, son licencias que se renuevan básicamente mes a mes, ¿no? Entonces, eso te genera una incertidumbre desde el punto de vista de lo que va a ocurrir, porque recordemos que estos procesos, de acuerdo a la, digamos, explicación política que se ha dado, están sujetos a que en Venezuela haya unas elecciones justas, libres y democráticas para que se elija un presidente que a su vez represente un gobierno legítimo y sea reconocido internacionalmente. Entonces, las empresas están en una disyuntiva
muy complicada porque las inversiones que se deben de realizar no necesariamente se recuperan de inmediato. Y entonces eso lo que hace es detener hasta tanto haya estas condiciones, como ya dije, de un nuevo marco legal, pero además de estabilidad política para que se puedan hacer, ellas van a ser muy cautelosas. Entonces, ¿cómo ellas actúan ahora? Bueno, haciendo de que, digamos, la producción sea de manera de que los gastos que se realicen yo de una vez los pueda recuperar con la exportación que haga. Y eso, bueno, genera una limitante, obviamente, para poder ir incrementando más la producción. Chevron, obviamente, quisiera ir más hacia adelante, pero también tiene que tomar en cuenta esta situación y eso, yo creo, en mi opinión, que frena la posibilidad de que ellos vayan más aceleradamente a incrementar producción y esto significa que sus inversiones van a estar sujetas a este tipo de situación hasta tanto cambien las condiciones en Venezuela. Si usted no ve a estas empresas internacionales invirtiendo en suelo venezolano, hay maneras de establecer un marco para que esas inversiones se realicen y vayan justamente a la par de las exigencias democráticas que se le ha hecho al régimen de Maduro. Bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros como país, ¿no? Que eso se logre. Ya sabemos que desde el punto de vista de quienes están hoy en el poder en Miraflores es una situación que no han sido, digamos, con una respuesta positiva por parte de esas exigencias que todos los ciudadanos tenemos y que el mundo democrático del mundo también exige de cierta manera, ¿no? Y entonces, ¿qué eso qué significa? Que tiene que haber el cambio político. Y ese cambio político, mirando el horizonte del año 2024, es lo que tenemos más cerca y eso podría generar esas opciones. Obviamente, empresas como Chevron y como otras empresas que están en Venezuela, en condiciones de operación y de asociación en el sector, bueno, van a tener obviamente la primera, digamos, posición, ¿no? Para poder arrancar con los cambios que se requieren. Nosotros y un grupo de gente petrolera ha trabajado mucho en estos temas y ha diseñado mecanismos y formas para que esto se pueda hacer de una manera acelerada. Necesitamos a PDVSA el día D+1 cuando haya el cambio político para que las cosas funcionen y siendo realista, hay que buscar que logremos ese cambio político que será en beneficio de la industria petrolera. Hoy es muy importante para la América, para el continente americano, con todo lo que está pasando con estos cambios del mercado petrolero, con Rusia sancionada en Europa, con la transformación energética que está ocurriendo en el mundo para sustituir el petróleo, etcétera, que en las Américas tengamos un continente autosuficiente en temas de hidrocarburos y tenemos esa posibilidad porque existe un país que se llama Venezuela que tiene recursos suficientes para ello. Y además podemos hacer muchas cosas relacionadas con todo este proceso de transformación energética que también nos brinda la posibilidad de tener un portafolio para ofrecer energía al continente. Entonces, la esperanza es que tengamos el cambio político y el futuro, si lo podemos realizar, tiene que ser positivo para beneficio de todos en Venezuela en lo que respecta al sector energético. Yo quería ahondar en ese punto. Si nosotros tuviéramos una Venezuela realmente democrática, ¿cuáles son las potencialidades con los puntos que usted señalaba, el tema de Rusia, pero por otra parte, un Estados Unidos y otras naciones diciendo que no quieren apostar al petróleo, sino a otro tipo de energía? ¿Realmente sigue siendo rentable y vale la pena hacer grandes inversiones a 10, 20, 30 años en esta materia y Venezuela podría tener un lugar predominante dentro de la industria energética mundial? Bueno, yo creo, te voy a decir, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Hay alguna gente que quiere que los cambios digamos, del portafolio energético con respecto al petróleo se van a lograr de inmediato y hay otros que quieren que eso no pase. Entonces no va a ser ni tan rápido ni tan lento como algunos quieren. Las proyecciones que ahora se ven, para poder ser un poco más concreto y la audiencia tenga referencia,
Hoy nosotros consumimos en el mundo alrededor de 100 millones de barriles diarios de petróleo. En un periodo que está muy relacionado con el Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura y controlar las emisiones de CO2, etcétera, que pudiéramos hablar hacia los 30 años aproximadamente, o quizás un poquito más o un poquito menos, se habla de que se estarían consumiendo 70 millones de barriles diarios de petróleo. Son 30 millones menos que hoy en día. Esos 30 millones tienen que tener un sustituto. Y esos sustitutos, bueno, pueden ser las renovables, pueden ser gas, pueden ser otras fuentes que se están desarrollando, que inclusive algunas pueden partir de los hidrocarburos, como es el caso del hidrógeno, ¿no? Entonces, Venezuela tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos petróleo, nosotros tenemos gas y tenemos gas que puede ser convertido en líquido para poder ser exportable, pero también lo podemos consumir en el mercado interno para desarrollar la economía hacia adentro y tener una alternativa de costo barato de la energía, que es lo que el mundo va a buscar y que esté alineada con estas, digamos, metas del Acuerdo de París. Pero también nosotros tenemos la capacidad en nuestras refinerías, que hoy están desmanteladas, de hacer inversiones para adecuarnos a la calidad de los productos y a las exigencias que el mercado va a tener de productos para el sector petroquímico, porque obviamente todo este proceso de transformación apunta en mucho hacia lo que es el consumo de combustibles, gasolina, etcétera, que es lo que más vemos con esto del cambio en la industria automotriz. Entonces tenemos posibilidades, nosotros tenemos en la agricultura inclusive la posibilidad de hacer biocombustibles, podemos hacer cosas con las emisiones de CO2, tanto para aumentar producción como para producir combustibles alternativos. Es decir, nosotros tenemos un ramillete todavía de oportunidades por hacer. Lo que necesitamos es que esto funcione de una manera adecuada y que nos pueda prestar, obviamente con el cambio político, los parámetros de desarrollo que el país requiere, y yo estoy confiado en que los venezolanos lo vamos a lograr. Estamos tratando de hacer lo posible. Así es, así Quería, es. quería finalizar con una pregunta adicional que no tiene que ver con el tema de números, producción, exportación. Porque usted habla de la corrupción que se ha venido denunciando supuestamente del parte del régimen de Maduro, y también habla de las referencias. Usted lideró la empresa petrolera cuando justamente Petróleos de Venezuela era una de las joyas mundiales. Y vemos cómo se habla alegremente de que se hacían las exportaciones, no se anotaban en el cuaderno, salía, entraba petróleo venezolano, y así se fueron miles de millones de dólares de Venezuela. ¿Cuál era esa fortaleza en materia de transparencia que tenía la Petróleos de Venezuela antigua y la que tiene hoy en día, que además no se ha solucionado? Están persiguiendo a unos, pero ese tema no se ha solucionado. Un poco la reflexión general que hace usted con respecto a este punto, ya que usted justamente llevó las riendas de esta industria. Bueno, eso fue un trabajo colectivo, ¿no? Obviamente. Muchísima gente que trabajó en el petróleo de Venezuela, entre ellos obviamente las 20.000 personas que fueron votadas a la calle por Chávez, el difunto, de una manera equivocada e injusta, y con las consecuencias que hoy estamos viendo en Venezuela, ¿no? Lo que sí existía, Gaby, en Petróleo de Venezuela era un sistema de check and balances, ¿no? Como dicen aquí en los Estados Unidos, que había controles que permitían determinar que todas estas cosas se podían evaluar, hacerle el seguimiento, comprobar, y además de eso había auditorías y había rendición de cuentas, control de la gestión y cosas que con este esquema de este régimen han desaparecido, comenzando por poner el ministro de Petróleo, también presidente de Petróleos de Venezuela. Eso es cobrarse y darse el vuelto. Ese error persiste hoy con el nombramiento de este señor Telechea, que se cobra y se da el vuelto, y eso debería de ya indicar que el esfuerzo para corregir estas situaciones no es del interés de Maduro. Entonces,
Cuando se realizaba una exportación, había una serie de mecanismos que internamente se movían, desde el registro de esa operación, el contrato, el bill of lading, como llaman, la notificación a la gerencia de finanzas, la notificación a los bancos, la entrega y el presupuesto que se hacía continuamente para la entrega de las divisas de acuerdo al convenio cambio número 1 al Banco Central de Venezuela, que tenía que ser 48 horas después de haber recibido esos ingresos en las cuentas de PDVSA, las auditorías que se hacían y además incluyendo entes externos como la Contraloría General de la República. Todo eso conformaba con los sistemas de apoyo para que se supiera cuánto estaba ingresando, qué se vendió, qué estábamos esperando, pero hoy en día todo eso desapareció, porque pareciera, y me van a excusar, que esto se está llevando como si fuera un botiquín, ¿me entiendes? Entonces las cosas como que se anotan en una libreta y después, bueno, se me olvidó, porque no hay sistemas, cada quien hace lo que quiere, no hay maneras de chequear lo que está haciendo la unidad de comercio con la unidad de finanzas y por supuesto todo esto genera ese esquema en donde increíblemente las exportaciones venezolanas de petróleo, en vez de ser depositados los pagos en las cuentas de petróleo de Venezuela, aparentemente fueron depositados en las cuentas personales de otras personas. O sea, explíquenme por favor y por el amor de Dios cómo eso ocurre en un país simplemente porque hay permisidad y además hay interés de que eso sea de esa manera. A esta gente, evidentemente, la situación del pueblo les importa muy poco o nada. Es una situación además que persiste en el presente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y a la orden cuando quieras, Gaby. Era Juan Fernández, experto en materia petrolera, en materia geopolítica, en todo este tema del petróleo y adicionalmente él fue presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.